Pobre es pobre porque quiere, pero en un país donde el 27% es pobre y el otro 7% vive en pobreza extrema, donde todas las familias no pueden mejorar su sistema social por diversos motivos, les pregunto yo, ¿será esto cierto? Buenas tardes, comunidad universitaria de Univa La Piedad. Nosotros somos el equipo Reyes Leyes y nosotros les hablaremos de un tema que está un poco lejano a nuestra realidad, pero que sin embargo nos afecta demasiado en nuestro país. Y el tema es la desigualdad económica en México. ¿Qué es la desigualdad económica? La desigualdad económica es la diferencia entre cómo se distribuyen los activos, la riqueza o los ingresos entre una población. No debe confundirse la desigualdad económica con la pobreza, ya que la desigualdad económica se concentra y estudia la variación de los estándares de vida de una población, independientemente si dicha población es pobre o no. De hecho, puede existir la desigualdad económica sin la pobreza y la pobreza sin la desigualdad económica. Un factor importante en la existencia de este complicado fenómeno en nuestro país es la movilidad social, el cual se define como el cambio en la condición socioeconómica en la vida de las personas. Dicho cambio puede implicar mejoras o retrocesos en factores como educación, riqueza, ingresos, ocupación, salud, entre otros factores sociales y económicos. En pocas palabras, es la oportunidad que tenemos de subir o bajar en la escala de clases sociales. Además, la movilidad social refleja el número de oportunidades que una población tiene. Es decir, la movilidad social será ad hoc al grado de oportunidades que una población posea. México es un país con gran riqueza, pero esencialmente pobre. Pero, ¿cómo es esto posible? A prima facie, somos uno de los principales destinos turísticos internacionales. Poseemos una mano de obra competitiva, además de tener una gran cantidad de recursos naturales, líderes en manufactura, y a su vez exportamos hacia todo el mundo. Esto es cierto, pero hace falta mostrar la otra cara de la moneda de México, por la que somos un país en desarrollo y no uno desarrollado. Y cuando hablamos de que somos un país esencialmente pobre, no nos referimos a la pobreza como una cualidad intrínseca que nos define como mexicanos, sino que la base de la población es esencialmente pobre o muy pobre. Es por ello que primero debemos de mencionar que la pobreza no es únicamente un aspecto económico o que se pueda medir meramente por ingresos, sino que también es un tema social y de derechos. México sufre un nivel muy alto en desigualdad económica en cuestión de la distribución de los ingresos, donde también América Latina es el continente más desigual del mundo. Brasil, Guatemala, Honduras, entre otros países, muestran este mismo nivel. Es por esto que existe una gran comparación, que es el 10% de la población más pobre y el 10% de la población más rica, donde la población más rica gana hasta 29 veces más ingresos superiores al mismo. Es por esto que la desigualdad económica la catalogan como un aspecto moral. ¿Por qué? Porque se relaciona entre las sociedades civiles, que son los ingresos de cada individuo, y es por eso que existe una acumulación de ingresos o de riquezas, y es por eso que existe la desigualdad económica total. La brecha entre ricos y pobres ha alimentado años de inestabilidad política y social en un país con enormes reservas de recursos. Y en México, 50 de cada 100 mexicanos nacen en el estrato social más bajo y otro 25 nacen en pobreza extrema, dando un total de 75 de cada 100 mexicanos estando en pobreza extrema y muriendo en esta misma condición. Contrario censo, 57 de cada 100 mexicanos nacen en el estrato social más alto y permanecen ahí toda su vida, por lo que sí hay una discriminación social entre una parte y otra. En los estados norte y sur hay también una clara diferencia de pobreza, ya que en los del norte solo hay un 23%, mientras que en el sur un 67% que durará en toda su vida. Ahora, por la gran desigualdad económica en México se caracteriza por género, ya que el 70% de las mujeres reciben menos que los hombres. Esto quiere decir que una mujer al día genera 155 pesos mexicanos, mientras que el hombre genera al día 244 pesos. He aquí donde se ve la gran desigualdad económica en México y que también se basa en el género. Como conclusiones finales, en México la desigualdad no se limita únicamente a un aspecto económico o de la distribución de ingresos, sino que se vincula a su vez con la desigualdad de género, etnia y residencia. Al igual que en muchos países, las mujeres perciben un menor salario al de los hombres, aun cuando realizan la misma ocupación, con los mismos requisitos educativos y de horarios. Pareciera que el Estado mexicano, en lugar de enfrentar el turismo
mencionar que todo esto define que México se basa en una estructura de clases sociales. Por lo mismo, la solución debe ser estructural, donde para alcanzar la movilidad social todos partamos de un piso parejo y no en uno donde factores ajenos a nosotros jueguen un papel importante. La desigualdad económica es una profunda huella que está arrebatando derechos básicos a la ciudadanía y nos afecta a todos y a todas. No actuar no es una opción, debemos ponerle freno y comenzar. Por eso los exhortamos a